Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.76 del libro Física Universitaria de Sir Szymanski, la edición 13. Este problema dice: regreso. Un explorador en las espesas junglas del África ecuatorial sale de su choza, camina 40 pasos al noreste, 80 pasos a 60 grados al norte del oeste y 50 pasos al sur. Suponga que todos sus pasos tienen la misma longitud. Dibuje aproximadamente a escala los tres vectores y su resultante. Esta parte la vamos a hacer ahora. Para poder hacer esto, yo voy a especificar unas direcciones que es las que voy a usar para que las tengan de referencia. Entonces, yo aquí tendría la línea que representa el norte y el sur, y por acá digamos que está el este y el oeste. ¿Listo? Entonces podemos escribirle aquí que esto es el norte, esto es el este es el sur y acá está el oeste. ¿Listo? Mire que el primer desplazamiento, porque estos son desplazamientos, cada de estas, sí, desplazamientos, 40 pasos al noreste, mire que nos están diciendo qué tanto y en qué dirección. Cuando se tiene el qué tanto y la dirección son vectores y en este caso pues representan desplazamientos cada vector. ¿Sí? Entonces dice que 40 pasos al noreste. Al noreste quiere decir que forma o divide este cuadrante en la mitad. El vector desplazamiento va a dividir este cuadrante en la mitad. ¿Qué quiere decir con eso? Que aquí hay 45 grados y acá hay 45 grados. ¿Sí? Este vector lo puedo dibujar sin transportador. Entonces voy a hacerlo. Voy a suponer antes de que la choza del explorador está aquí. ¿Sí? Aquí, en este punto. Este va a ser nuestro punto de partida. ¿Listo? Eso. Ahora pues vamos a dibujar 40 pasos al noroeste. Entonces mire que 40 pasos pues yo no puedo hacerlo así como así. Tengo que definir una escala primero. Para mí la escala va a ser estos cuadritos. Cada cuadrito representará 10 pasos, ¿sí? Si son 40 pasos, pues tengo que dibujar 4 cuadritos, perdón, 4, ¿sí? Porque son 40 pasos y cada cuadrito representa 10 pasos. Miran, ahí representan los 40 pasos, pero no está en la dirección que dice de noreste. Para eso pues tengo que mover un poquito este vector. Ustedes lo pueden hacer muy fácil con un transportador, ¿no? Yo como en esta aplicación no tengo transportador, me toca así ir calculando. Entonces, mire que ahí forma 45 grados. ¿Cómo sé que forma 45 grados? Pues si se dan cuenta, si se pueden fijar aquí hay como una especie de cuadrado, ¿sí? De esta forma. Y miren, un ángulo de 45 grados, pues es eso, ¿no? Es la diagonal de un cuadrado, ¿sí? Entonces, de esa forma, pues yo sé que ahí hay 45 grados al noreste. ¿Listo? Luego dice que 80 pasos a 60 grados al norte del este. Entonces tiene que haber un vector al norte del oeste, perdón, ¿sí? Entonces mire que nos está diciendo que está al norte del oeste. Si este es el oeste, pues se mueve hacia el norte y aquí hay 60 grados, dice. ¿Listo? Este también lo puedo dibujar sin transportador, pero con transportador es mucho más fácil. ¿Listo? Es mucho más rápido. Entonces, como son 80 pasos, debo dibujar 80 cuadritos. Como está en esta dirección, voy a intentar dibujarlo hacia acá. Entonces sería 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Eso, ahí están los 80 pasos. Ahora voy a ubicar los 60 grados. ¿Cómo voy a hacer para los 60 grados? Porque yo sé que en un triángulo rectángulo, miren, este es un truco. eh, en un triángulo rectángulo voy a intentar dibujarlo aquí un poco feo, por aquí, ¿sí? Si yo tengo, bueno, hagámoslo con regla. Si yo tengo aquí el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, algo así.
y esta es mi hipotenusa, ¿listo? Que va a representar el vector. ¿Listo? La hipotenusa va a representar el vector aquí. Entonces cuando, no importa el tamaño que tenga, pues en este caso serían 80, en el caso que estoy analizando, el vector tendrá 80 de longitud. Para que forme 60 grados, el cateto adyacente debe ser la mitad de la hipotenusa, o sea que aquí debe haber 40, ¿sí? 40 cuadritos, 40 pasos, ¿listo? Entonces de esta forma yo puedo dibujar un ángulo de 60 grados. Ya tengo el 80, ahora tengo que cuadrar que se levante de tal forma que en el cateto adyacente queden 40 pasos, o sea 4 cuadritos. Para eso pues vamos a rotarlo un poco. Toca ahí despacio. ¿Sí? Este es un método pues cuando no tengan transportador, pero si tienen transportador es mucho más sencillo. 2, 4, hasta aquí. ¿Listo? Entonces mire que tengo que tratar de ubicar que la punta de este vector quede aquí, pero la cola debe quedar aquí. Eso. Eso, ahí se forman más o menos, pues, ¿no? No es tan no es tan exacto, pero ahí se forman 60 grados. ¿Listo? Miren que aquí tengo 4 cuadritos y toda la hipotenusa mide 8. Entonces, este cateto es la mitad de la hipotenusa. ¿Listo? Allá tengo los 60 grados al norte del oeste. Ya voy a trasladarlo para formar la suma de vectores, porque esto que tenemos que hacer es una suma de vectores. Una vez que están haciendo desplazamientos, ¿no? Entonces, como son los vectores son desplazamientos, eh, al sumar desplazamientos tenemos que sumar vectores por el método gráfico en este caso. ¿Y cómo dice la suma de vectores por el método gráfico? Que la cola del siguiente vector que estoy sumando debe ir en la punta del vector anterior, como en este caso. Miren, la cola es esta y la punta pues es la flechita. Y el tercer vector va a ir de la misma forma, de tal forma que la cola de ese tercer vector quede en la punta de este vector. Y así se suman todos los vectores que sean. La cola del siguiente vector tiene que ir en la punta del anterior. ¿Listo? Así es. Y el tercer desplazamiento dice 50 pasos al sur. Bueno, al sur como es directamente hacia abajo, o sea, algo así. Este sería más o menos ahí. Un poco feo, pero así sería. A ver, ahí. Sí, directamente hacia abajo. Entonces voy a dibujarlo aquí. Son 50 pasos, o sea, 5 cuadritos. Vamos. Hasta aquí voy. Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Sí está bien? Uno, 2, 3, 4, 5. Eso. Miren que ahí estoy sumando los 3 desplazamientos que me dan. ¿Sí? Esta es una suma de vectores por el método gráfico. ¿Y cuál es el vector resultante de esa suma? ¿Sí? O sea, si sumo estos 3 vectores, ¿qué me resulta? Pues me va a resultar este vector que va de la cola del primer vector a la punta del último vector. ¿Sí? Y este vector verde sería mi vector resultante. ¿Listo? Eso. Entonces ese es el vector resultante. Podemos llamarle a este vector A, porque es el primer desplazamiento. A este de acá le podemos colocar vector B y este el vector C, en orden. ¿Listo? Al sumar A más B, podemos hacer aquí A más B más C, resulta el vector R. ¿Listo? Por el método gráfico. Y eso es lo que nos piden aquí. Dibuje aproximadamente a escala los 3 vectores y su resultante. Ahí están. Luego dice, sálvelo de perderse irremediablemente en la jungla, indicándole el desplazamiento calculado con el método de componentes que lo llevará de regreso a su choza. Eh, bueno, para eso pues, cuando dice llevará de regreso a su choza, pues quiere decir que tenemos que hacer otro desplazamiento. Bueno, ahora ya tenemos que cambiar esto. Ya no sería el vector resultante, sino que tenemos que sumarle un cuarto desplazamiento, de manera que regrese hasta acá. ¿Sí? O sea, tenemos que hacer, podemos dibujarlo con este color. Este cuarto desplazamiento tiene que llegar a la choza. ¿Listo? ¿Y cuánto da la suma de esos 4 desplazamientos? Incluyendo el que no conozco, pues claro, ¿no? ¿Cuánto da al sumar A más B más C y a este llamémoslo D? ¿Listo? A este de aquí llamémoslo D. ¿Cuánto da eso?
Pues si se fijan, da cero, porque el vector resultante es un vector que va de la cola del primer vector a la punta del último. Y si se dan cuenta, eso no tiene ninguna distancia. La distancia es cero. Por lo tanto, el vector resultante será cero. O sea, será el vector nulo. ¿Sí? Entonces lo que buscamos es... Bueno, aquí quiero dejar este ahí. Pero quiero que entiendan que lo que buscamos es ese cuarto vector de tal forma que al sumarlo, la resultante dé cero. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. Esto lo voy a dejar ahí porque es la respuesta a la primera pregunta. Vamos a hacer por componentes. Ahora sí ya necesito hacer un plano cartesiano. Entonces vamos por un plano cartesiano aquí. Porque aquí voy a ubicar los vectores para poder sacar las componentes. ¿Sí? Ahora ya lo voy a usar. Entonces aquí tengo el eje Y. Acá tengo el eje X. Para acá el eje X negativo. Y para acá la parte negativa del eje Y. ¿Sí? Eso. Vamos por el primer vector. Aquí ya, como ya hicimos el análisis gráfico a escala y aproximado, acá ya no importa, ya solo es para ver en qué cuadrante está y qué signos tienen las componentes de cada vector, así que no es tan importante pues ser tan exactos con los ángulos y con los tamaños de los vectores. No es tan importante eso, porque aquí ya van a ser cosas numéricas. Entonces, por ejemplo, este va a ser nuestro desplazamiento A, el primer vector. Tenemos aquí a la magnitud de este vector, o sea, a lo que mide el vector. Si usted coge una regla y lo mide desde aquí hasta acá, esa es la magnitud del vector. Yo la voy a llamar A, simplemente así, sin la flechita arriba. Miren que acá el vector en sí tiene una flecha. Como este vector era al noreste, entonces aquí tenía 45 grados, les dije, ¿no? 45 grados. ¿Listo? 45 grados. Eso, ahí. ¿Cuáles eran las componentes? Las componentes pues serán estas. Mire que la componente en X es una línea o un vector que va hasta la proyección del vector en el eje X. Miren que la puntica de este vector A cae aquí en el eje X, entonces esta es nuestra componente en X del vector A. Y la componente en Y del vector A, de la misma forma, sería hasta aquí, ¿sí? Miren que es la proyección del vector en el eje Y. Ahí ya tengo las dos componentes. Ahora para poder calcularlas, tengo que formar un triángulo rectángulo para poder aplicar la trigonometría que se conoce. Entonces mire que ya tengo todo. Esta la voy a llamar la componente en Y. Y ambas son positivas, ¿no? Ambas componentes, la Y como la X, serán positivas porque mire que está apuntando hacia arriba, que es la parte positiva del eje Y, y esta de acá está apuntando a la derecha, que es la parte positiva del eje X. Por lo tanto, ambas serán positivas. Vamos a hacer esto entonces. Voy a aplicar el coseno. Coseno del ángulo de 45 grados en este caso es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Perdón, al cateto adyacente. Cuando es coseno es cateto adyacente. El cateto adyacente al ángulo de 45 grados es esta componente en X, por lo tanto será cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y la hipotenusa pues aquí es la magnitud del vector, que la llamamos A. La llamamos A, eso. Entonces quiero encontrar la componente en X, la despejo, y nos da que es igual a A por el coseno de 45 grados. Miran, este que está dividiendo pasa al otro lado del igual a multiplicar. Y estos valores ya los conocemos. La magnitud de A, ¿cuánto vale? Pues es la cantidad de pasos que dio en el primer desplazamiento. Nos están diciendo que dio 40 pasos. Por lo tanto, la magnitud de A es 40. Entonces aquí tenemos 40. Son pasos, ¿no? No le voy a colocar unidades, pero ya sabemos que son pasos. 40 por el coseno de 45 grados. Esto lo tenemos que hacer en la calculadora. 40 por coseno de 45 grados y da 28.28. ¿Listo? 28.28 creo que se lo puede aproximar a 28.3. A ver. Sí, dejémoslo como 28.28 y luego aproximamos. ¿Listo? 28,28.
Eso. Para la componente en y, pues como usamos el coseno ahora debemos usar el seno. Seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, ahora sí ya es el cateto opuesto, que es en este caso la componente en y, dividido entre la hipotenusa, que es a. O sea, tendríamos a y sobre a. Despejamos a y nos queda que es igual a por el seno de 45 grados. ¿Listo? Y esto, al reemplazar valores, 40 por el seno de 45 grados. Y esto pues da lo mismo que nos dio en la componente en x. Si lo hacen en la calculadora les va a dar lo mismo, 28.28. ¿Sí? Eso. Ahora ya tenemos las dos componentes del vector a. Vamos por las componentes del vector b. Mire que el vector b está en el segundo cuadrante. O sea que el vector b sería este. Hagámoslo así un poco más grande para diferenciar. ¿Listo? Ese es el vector b. Mire que las componentes de ese vector será la y será esta y la x será esta de aquí. ¿Qué características tiene aquí importante? Que la componente en x del vector b será negativa porque está apuntando a la izquierda, pero la componente en y del vector b sí es positiva porque está apuntando hacia arriba. Formamos el triángulo rectángulo para poder hacer cálculos. Bueno, aquí tenemos que colocar los datos que se conocen también para poder hacer esto. Se sabe que aquí hay 60 grados, ¿sí? Este es el vector b, así que yo lo voy a colocar aquí b. A la magnitud de ese vector la voy a llamar b. Al cateto, a la componente en y, pues será by, y la componente en x, bx. ¿Listo? Este signo de la componente en x lo voy a agregar al final de los cálculos porque no me va a salir con lo que voy a hacer. Solo tengo que mirar la gráfica y agregarle al final. Entonces, hagamos para este, sería coseno de 60 grados igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente, miren que es bx y la hipotenusa es b. Entonces aquí tenemos bx sobre b. Despejamos bx y esto da que es igual a b por el coseno de 60 grados. Pero ¿cuánto vale la magnitud de b? La magnitud de b vale 80 porque dio 80 pasos en ese desplazamiento. Entonces aquí tenemos que reemplazar por 80. Sería 80 por el coseno de 60 grados. Hacemos esto en la calculadora, 80 por coseno de 60 y da 40. Aquí tenemos 40. Ahora hacemos lo mismo para el seno. Seno de 60 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto a 60 grados es BY, al ángulo pues es BY y la hipotenusa es B. Entonces aquí tenemos BY sobre B. Eso, ahora ya despejamos BY. BY será igual a B por el seno de 60 grados y esto será igual a 80 por el seno de 60 grados. Y esto bueno, aquí está feo este número, esto es 40. Y esto lo podemos hacer en la calculadora, sería 80 por el seno de 60, da 69.28, 69,28. ¿Listo? Ahí tenemos las dos componentes para el vector b. Y el tercer vector es el c, que está directamente hacia abajo, o sea, sería este vector. Ahí, ¿listo? Miren que este vector no tiene componentes en el eje x, ¿sí? Porque si hacemos una proyección desde la punta hasta el eje x, cae al cero. No, va a valer cero esa componente. Así que perdón, aquí se me olvidaba algo. En el vector b, yo les había dicho que una componente era negativa. La componente en x es negativa. Así que aquí, miren que este es aquí medio positivo con todos los cálculos, ¿no? Pero como yo veo de la gráfica que apunta a la izquierda, entonces debe ir un menos. Este menos lo agrego por el análisis de la gráfica. Como la componente está apuntando a la izquierda, debe ir un menos, ¿sí? En el eje X. En el eje Y sí es positiva porque está apuntando hacia arriba. ¿Listo? Ese detallito me estaba faltando. Ahora sí, devolvámonos para el vector C. Les había dicho que la componente en X del vector C, bueno, aquí coloquémosle que este es el vector C, y esta es la magnitud del vector C. ¿Listo? Así vamos a denotar eso. Entonces mire que el vector c tiene una componente en x igual a 0
Cx es igual a 0. Y la componente en y, si se pueden dar cuenta, pues la componente en y vale lo que mide el vector, ¿sí? Porque todo el vector está a lo largo del eje y. Entonces esta componente en y será igual a la magnitud del vector. Pero, ¿qué signo tiene? Como está apuntando hacia abajo, tiene un signo negativo, ¿sí? Entonces será a menos la magnitud del vector. ¿Y cuánto vale la magnitud de este vector? Pues si recuerdan, da 50 pasos al sur, por lo tanto será 50. ¿Listo? Menos 50. Este es más fácil porque salió así solo de ver la gráfica. ¿Listo? Eso. Ya tenemos las componentes de los tres vectores conocidos. Para el cuarto vector, que es el que no conocemos, para el vector D, el que tenemos que sumarle para que regrese a la choza, o sea, para que al sumar ese cuarto vector el resultado de 0, no lo conocemos, así que lo voy a llamar de esta forma simplemente. El vector D va a estar dado por una componente en X, que voy a llamarlo como dx, y una componente en Y que va a estar dada de esta forma. Mire que esta es la forma de escribir vectores en forma de coordenadas, y esto es lo que voy a usar ahora. Listo. ¿Qué debe satisfacer esos cuatro vectores? Que al sumarlos den 0. Esa es la condición que nos está pidiendo, porque debe regresar a la choza, o sea que el desplazamiento total debe ser 0. ¿Listo? Entonces debe cumplir esto, que el vector A más el vector B más el vector C más el vector D debe ser igual al vector 0. El 0 es un vector que tiene las características de que cada componente vale 0. ¿Listo? Eso. Aquí ya tenemos los cuatro vectores. Ahora los voy a escribir todos en esta forma, en forma de coordenadas, para poder aplicar la suma de por componentes. Entonces tengo que el vector A, bueno, lo podemos hacer aquí abajito. El vector A pues será AX, AY, más el vector B, que sería Bx, By, el vector C, que sería Cx, Cy, y el vector D, que sería Dx, Dy. Esto debe ser igual al vector 0, pues el vector 0 tiene 0 en X y 0 en Y. ¿Listo? Para sumar vectores que están escritos en forma de coordenadas, se suma cada componente correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, al sumar estos cuatro vectores, nos va a resultar un vector, un solo vector, cuya componente en X será el resultado de sumar AX más BX más CX más DX, coma. Ahora la componente en Y de este vector pues será la suma de las componentes en Y de todos los vectores. AY más BY más CY más DY. Y esto debe ser igual al vector 0,0. Miren que ya tengo un vector igual a otro vector. Para que dos vectores sean iguales, se debe cumplir que cada componente sea igual a su correspondiente. Por ejemplo, la componente en X de este vector debe ser igual a la componente en X del vector de acá. Y la componente en Y de este vector debe ser igual a la componente en Y de acá. ¿Sí? Debe cumplirse eso. Y de ahí voy a tener dos ecuaciones, las cuales me van a permitir encontrar las componentes de ese vector desconocido. Para la primera, si se dan cuenta, pues podemos hacerla con la componente en X. Entonces, AX más BX más CX más DX debe ser igual a 0. Ahora tenemos que sustituir todos los valores. AX, ¿cuánto vale? Nos devolvemos y miramos que AX vale 28.28. Eso, entonces aquí escribimos 28,28. Podemos usar paréntesis para luego analizar signos. Entonces hagamos esa parte. Mejor así, hagámoslo aquí apartecito. 28,28 más la componente en X del vector B, que es menos 40. Miren que aquí se nota porque es importante los paréntesis, más porque aquí hay dos signos, los cuales se van a tener que multiplicar luego, más Cx, la componente en X del vector C vale 0. Como es 0 no es necesario agregarlo, ¿no? Lo podemos colocar ahí sin paréntesis porque el 0 no afecta en nada. En una suma, pues, y esto debe ser igual a 0. Ah, perdón, me falta el vector D, se me está olvidando. Más el vector dx, la componente en X del vector D, perdón, que esa no la conocemos, así que tenemos que dejarla indicada. Y esto debe ser igual a 0. Ahora sí ya. Miren que voy a destruir paréntesis aquí. Cuando no hay nada, aquí miren que afuera de este paréntesis no hay nada. Y aquí dentro tampoco no hay ningún signo, mejor dicho, ¿no?
Como no se miran signos, se asume que hay un más. Cuando ustedes no miren signos, se supone que eso es positivo. Más por más, da más, quitamos paréntesis y dejamos ahí positivo. Más por menos resulta un menos, así que quitamos paréntesis y dejamos un menos aquí. ¿Listo? Y esto ya podemos hacer en la calculadora. 28.28 menos 40 más 0. ¿Cuánto dará eso? 28.28 menos 40 más 0. Da 11.72. Entonces mire que de aquí yo obtengo menos 11, perdón, menos 11,72 más el vector de x. Miren que estoy haciendo esta operación, debe ser igual a 0, ¿sí? Como yo quiero encontrar de x, pues tengo que despejarlo. Como aquí hay una suma y este número es negativo, al otro lado pasa cambiando de signo, que quedaría positivo. Entonces dx será igual a 11,72. Miran, pasó al otro lado del igual, positivo. Y aquí ya tenemos la primera componente del vector d. Vamos por la segunda componente a partir de la parte de las componentes en y, ¿sí? Entonces podemos escribir aquí que AY más BY más CY más DY debe ser igual a 0. Sustituimos valores. AY vale, ¿dónde está? 28.28 también. Entonces podemos escribirlo aquí. 28,28 más BY que vale 69.28. 69,28 más CY vale menos 50. Aquí está. Entonces abrimos paréntesis, menos 50 más la componente de y que no es conocida, debe ser igual a 0. Destruimos paréntesis de nuevo, miren, más por más resulta un más, quitamos paréntesis y dejamos más por más resulta un más, quitamos paréntesis y dejamos más por menos resulta un menos, así que quitamos esto y dejamos un menos aquí. Esto lo hacemos en la calculadora. A ver, 28.28 más 69.28 menos 50. Esto es igual a 47.56. Entonces mire que yo aquí obtengo 47,56 más de y esto es igual a 0. Del mismo modo, para despejar de y pasamos esto al otro lado del igual, cambiándole el signo, de tal forma que queda negativo. De y será igual a menos 47,56 ahí. Y esta será la componente en y de ese vector desconocido. Quiero ver qué nos preguntan. Dice, el desplazamiento, o sea que nos pide indicar el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento es un vector, así que debemos indicarle el qué tanto y qué dirección debe seguir. Para el qué tanto, o sea, cuántos pasos debe recorrer, tenemos que encontrar la magnitud de ese vector. ¿Y cómo se calcula la magnitud de un vector? Pues de esta forma. La magnitud del vector d será igual a la raíz cuadrada de dx al cuadrado de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. ¿Listo? Sustituimos valores y hacemos esto en la calculadora. Dx vale 11.72 al cuadrado más menos 47,56 al cuadrado. ¿Listo? Esto lo podemos hacer en la calculadora. Los paréntesis son importantes ahí. Ojo. 11.72 al cuadrado más menos 47.56 al cuadrado. Eso entre paréntesis tiene que ir, ¿no? Y esto resulta 48.98. 48,98. ¿Listo? Esa sería la magnitud del vector o la cantidad de pasos que debe dar.
Ese se lo puede redondear a... ¿A qué se lo puede redondear? A 49. ¿Sí? Miren, porque son pasos, pues no puede dar fracciones de pasos en este caso, sino que debe redondearse un entero. D será igual a 49, o aproximadamente igual a 49 pasos. ¿Listo? Aquí ya le podemos colocar que son pasos. Esa es la distancia que debe recorrer. Ahora tenemos que ver en qué dirección. Para eso voy a dibujar un plano cartesiano aquí pequeño que me permita ver en qué dirección estará ese vector. ¿Listo? Algo así. Ya sabemos que aquí está el eje Y, acá está el eje X, la parte negativa del eje Y y la parte negativa del eje X. Para poder dibujar este vector tenemos que ver las componentes. Mire que la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Así que en el cuadrante que se cumple eso es en el cuadrante 4, ¿sí? En este cuadrante tenemos componente en X positiva y componente en Y negativa. ¿Listo? Así. Miren que en esta parte es positiva la X y la Y es negativa. ¿Listo? Ahora para poder saber en qué dirección tiene que moverse, pues tengo que calcular algunos de estos dos ángulos, sea este o sea este. Yo quiero usar este. ¿Listo? Pero antes voy a hacer este vector un poquito más por aquí. Eso. Entonces yo voy a encontrar este ángulo de aquí, que lo voy a llamar teta. Eso. Para eso pues tengo que dibujar un triángulo rectángulo como siempre. Miren que esta va a ser mi componente en X y esta de acá va a ser mi componente en Y. ¿Sí? Ahí un poquito feo. Entonces aquí tengo dx y dy. ¿Listo? Eso. Aquí quiero aclarar algo que para calcular ángulos se debe usar esto positivo y luego especificar en qué dirección se está midiendo el ángulo para que no haya así como confusiones. ¿Sí? Aquí para poder hacer esto voy a usar la tangente. Tangente del ángulo teta será igual al cateto opuesto, que en este caso es dy, dividido entre el cateto adyacente, que es dx. ¿Listo? Como yo quiero encontrar, como yo quiero encontrar el ángulo teta, debo despejar ese teta aplicando la función inversa de la tangente en ambos lados de la igualdad. Entonces aplico el arco tangente, que es la función inversa. Arco tangente de la tangente de teta debe ser igual al arco tangente. Uy, aquí me falta una G. Arco tangente. ¿De qué? De la división que tenemos acá. De y sobre dx. ¿Sí? Eso. Aquí mire que como estas son funciones inversas, el arco tangente cancela la tangente y me queda tangente aquí. Y acá ya me queda arco tangente de esta división. Y aquí es donde viene el problema de los signos. ¿Sí? Si yo coloco ambos positivos voy a obtener un ángulo positivo. Pero si yo coloco como están aquí las componentes, o sea, positivo en X y negativo en Y, voy a obtener un ángulo negativo. ¿Listo? El signo simplemente nos indica en qué sentido se está midiendo el ángulo. ¿Sí? Pero para que no haya esa confusión, coloquemos los signos, o sea, todo positivo y especificamos hacia dónde se está midiendo ese ángulo. Ahora les explico cómo. Entonces de Y es 47,56 dividido entre 11,72. Mire que los coloqué ambos positivos, ¿no? Así voy a obtener un ángulo positivo y simplemente me quedaría decir en qué sentido se está midiendo ese ángulo. 11, se me olvida, 11,72. 11,72. Eso. Esta función arcotangente en la calculadora no aparece así. En la calculadora aparece de esta forma. Tan a la menos 1. Ese tan a la menos 1 es el arcotangente. ¿Sí? O por lo menos en mi calculadora aparece así. Lo podemos hacer ya esto en la calculadora. Arcotangente de 47,56 dividido entre 11,72. Y esto es igual a 76,76
16 grados, ¿sí? Entonces teta será igual a 76,16 grados, ¿listo? Ese quizás también se lo pueda redondear a 76, ¿sí? Se lo puede redondear aquí a, bueno, hagámoslo de esta forma. Teta es igual a 76 grados, ¿listo? Pero miren que está positivo. No aquí lo que quiero que entiendan es que cuando les dije que solo necesitábamos el ángulo positivo, debemos especificar en qué sentido se está midiendo, ¿sí? Para eso necesitamos las direcciones que usábamos antes. Esto es este, esto es norte, sur y oeste. ¿Sí? Entonces, para no tener problemas con el signo y para saber en qué sentido se está midiendo ese ángulo, debemos decir, pues, 76 grados al sur ¿de qué? Del este. Miran, del este. Sí, se está midiendo al sur del este. De esta forma estaría bien escrito ya. Porque imagínense, si hacen el ejercicio y dejan el menos, que creo que iba aquí, les va a dar menos 76, ¿no? O sea, les va a dar este menos. Pero ahí no se sabe qué significa el menos, no se sabe exactamente en qué sentido tiene que medirse. O sea, hay problemas, ¿no? Eh, bueno, aunque no sería tanto problema porque sí se sabe por convención, o sea, en la mayoría de carreras y en todo se usa de que si se miden ángulos en el sentido de las manecillas del reloj son negativos. Sí, pero pues algunos no saben eso, entonces para evitarnos problemas uno puede especificar al sur del este y aquí ya no hay confusión de nada, ¿sí? Ya con eso está bien aclaradito. Entonces esta es la dirección del desplazamiento que debe dar y esta es la magnitud de ese desplazamiento para que regrese a la choza. ¿Listo? Eso sería todo. Espero que esté claro. Por favor, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse. Muchas gracias y hasta luego. Estén bien.